La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, la cultura sin fronteras. Culturaira, vidas por compartir. Culturaira, un programa para ti. La dualidad, la fuerza interna, la verdadera esencia de la existencia. Un millar de vibraciones, el latir de una única presencia. La soledad de lo único, de infinitas compañías, está hecha. La unidad no está sola, está preñada de estrellas. ¿Qué es la luz, si a nada besa? ¿Es el beso que su sombra presta? El cansancio del inagotable día, la noche lo acurruca y refresca. La vida agota la vida, la muerte la mantiene despierta. Lo masculino y lo femenino comparten las mismas mesas. Respetar los espacios de cada parte expresa. El perfume que se exhala es el producto del equilibrio entre las esencias. Cristina Martínez, una caricia, tu presencia. Muchas gracias Manolo, por esas palabras tan hermosas, además, esa presentación. Lo masculino y lo femenino, la dualidad que convive dentro de cada ser humano, dos polos de una misma realidad. La intuición, lo espiritual, lo que escapa al mundo físico, desear, ser, gestar, atraer, inspirar, eso que sentimos en nuestro interior, una energía calma, nutricia, seductora y receptiva, lo femenino. Acciona, da, hace, siembra, motiva, impulsa hacia afuera, conquista, busca, va. De aspecto racional es la fuerza para tomar decisiones. Se focaliza en la supervivencia, en todo aquello del mundo material que necesitamos para vivir. Lo masculino, mente y corazón, tribu e individuo, acción y esencia, yin y yang. El uno sin el otro no tiene sentido. El equilibrio entre las dos energías, un estado de calma y bienestar. ¿Qué tienes tú, Cristina, de masculino? ¿Y qué tienes de femenino? Bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos eso, la parte masculina y femenina, mezclada en una disolución. Es como mezclar el agua con la sal. Al final está todo. Yo creo que a lo largo de la historia había una diferencia entre lo masculino y lo femenino muy fuerte. Era una cuestión de supervivencia, que el hombre protegiera a la especie y que la mujer quedara en segundo plano cuidando a esa especie para poder sobrevivir. Con respecto a nuestros días y con respecto a mí misma, ¿qué es lo que yo tengo de masculino y de femenino? Pues mira, las dos cosas. Como lo tenemos ahora prácticamente todos los seres humanos, que esas dos potencialidades están más mezcladas que nunca. Y bueno, lo femenino, pues yo me considero una persona muy maternal,
muy protectora, con esa intuición de la que tú hablabas, esa intuición que hace que veamos lo que no se ve. Y masculino en el sentido de que, bueno, yo he tenido una vida en la que me ha tocado luchar mucho para conseguir mis objetivos, y entonces he tenido que desarrollar mucho la capacidad del esfuerzo, de la lucha, es que yo creo que son quizás cualidades más masculinas, el romper la barrera del hogar, el salir fuera y el buscar horizontes, el abrir puertas, el ir por un pasillo, el pasillo de la vida, y ir abriendo puertas para ver lo que hay, esa curiosidad y ese empuje, esa fuerza, me parece que es... Bueno, ahora mismo ya digo, pienso que lo masculino y lo femenino en los seres humanos en estos momentos es una cuestión casi social, ¿eh? Ya el hombre no tiene que luchar por la supervivencia y la mujer puede salir a trabajar y puede ser el hombre el que cuida de la prole. Por lo tanto, esa potencia femenina y masculina en estos momentos, yo diría que está mucho más imprecisa. Puede haber hombres muy femeninos y puede haber mujeres muy masculinas, y lo importante ahora mismo es ser uno mismo. Besando el Atlántico, abre sus puertas a fenicios, a cartagineses, a romanos. Recuerdos de un pasado. Veranos cálidos, inviernos templados, noroeste de Marruecos. Un puerto esposo del mar. ¿A qué huele Larache? Larache, curiosamente, huele siempre a mar. Y también a azahar en primavera, porque desde Larache está en la costa, y desde el Atlas se extiende una enorme cantidad de naranjos. Es decir, que el valle del Lucus, el río que desemboca en Larache, es un valle de naranjos y de limoneros. Entonces, Larache en primavera huele a azahar y el resto del año huele a mar. Y Larache, curiosamente, para muchos buscadores, ha sido una de las puertas de la Atlántida. Entonces, en Larache, el jardín donde yo jugaba cuando era pequeña se llamaba el Jardín de las Hespérides. O sea que incluso allí lo visitó Hércules, y allí fue donde fue a recoger las naranjas, las manzanas. Es decir, es una ciudad costera, es una ciudad asomada al mar. Es una ciudad que tal vez fue la puerta de la Atlántida, y huele a mar y a azahar. De puerto a puerto. Es tu turno en el juego. Cartagena y la universidad. ¿Qué te ofrece este nuevo proyecto? Bueno, Cartagena fue la segunda etapa. Mi adolescencia y niñez pasó en Larache, y luego empecé a vivir la vida de alguna manera ya como adulta, a raíz de mudarnos a Cartagena. Haber tenido que dejar la tierra donde uno nace es una tragedia, ¿eh? Es una tragedia. Porque uno se queda siempre agarrado de alguna manera invisible al sitio donde nació, a los olores, a los colores, a la gente, a la forma de ser, etc. Pero bueno, tuve la suerte de caer en Cartagena, Cartagonova, de los cartagineses, y encontrarme pues allí la universidad, los estudios, el conocer la etapa. O sea, yo venía del protectorado de Marruecos, donde la sociedad era mucho más libre, entre comillas, y me encontré pues con la etapa de Franco, una sociedad más cerrada, mucho más cerrada que la que había dejado atrás. Interesante, porque había una semilla de lucha por la libertad, por algo diferente ya en aquella época,
Entonces, pues, bueno, la etapa de la universidad siempre es interesante, es una etapa de descubrimientos y de amistades. Un monte localizado en la ciudad, en el centro de la isla. Montreal es uno de los centros culturales más importantes de Canadá. Su población es de las mejor formadas del mundo, poseyendo la mayor concentración de estudiantes universitarios per cápita de toda Norteamérica. La ciudad posee 4 universidades, 2 francófonas y otras 2 anglófonas, y 12 facultades. Es el centro de la industria de alta tecnología, especialmente en el área de la medicina y de la industria aeroespacial. Uh-huh. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como ese? Pues nada, emigrar como ahora mismo, emigrar en España hay tantísimo talento que se nos está yendo que es un dolor. En aquella época era menos frecuente, pero también habíamos espíritus inquietos que buscábamos otros horizontes, y entonces emigré a Canadá al término de los estudios universitarios, y efectivamente caí en Montreal. Y estuve estudiando en la Universidad McGill, que fue una de las 10 mejores universidades que hay en América del Norte. ¿Qué encontré en Montreal? Pues de pronto, de nuevo, una sociedad tecnológicamente muy avanzada, un país sociológicamente muy desarrollado. La idea que tenemos de Canadá es una idea un poco cliché, es de que la Guardia Montada del Canadá, por lo menos antes de ir para allá yo tenía esa idea, la Guardia Montada de Canadá, mucho frío y poco más, no tenía mucho, y Montreal sí, pero cuando llegas allá pues te encuentras con una sociedad enormemente rica, porque Canadá es un país que acoge muchísima emigración. Es un país de migrantes, que acoge migrantes. Entonces, la idea que tenemos de los canadienses rubios y altos de ojos claros es cliché. Los canadienses son de todos los colores porque Canadá forma parte de la Commonwealth, y entonces a Montreal llegan gente de Pakistán, de la India, de Madagascar, de todas partes del planeta prácticamente. Entonces, ya digo, encontrarte de pronto con una sociedad tecnológicamente muy avanzada, socialmente muy avanzada también, democráticamente muy avanzada y muy rica culturalmente, porque todo era posible en Canadá. Es decir, hay emigrantes de todas partes del mundo y por lo tanto allí es como un crisol de culturas. Así que el descubrimiento de aquel nuevo mundo fue sumamente interesante. Después de todo, la cabra siempre tira al monte, pero la portuense tira al puerto. Y Barcelona, otro puerto a conquistar. ¿Qué buscas y qué encuentras en este puerto de mar? Pues bueno, la vuelta a España se produce en Barcelona. Barcelona en ese momento era una ciudad muy cosmopolita, lo más cosmopolita en España, con la fama o sea, lo que encuentro en Barcelona es un ambiente muy rico, muy abierto, incluso más abierto que en otras zonas de España, y bueno, y encontrarme allí también con la cultura catalana, que recuerdo la anécdota de llegar al instituto, de que me hablaran en catalán directamente y quedarme yo pasmada. Menos mal que con el francés y con el español me iba apañando, pero el shock fue un tanto tremendo. Y me acuerdo que iba con otros compañeros, el de matemáticas y el de química y el de tal, que los pobres no tenían los recursos míos, y allí nos quedábamos a cuadritos cuando en el claustro nos empezaron a hablar en catalán y no entendíamos gran cosa al principio. Y bueno, pues te encuentras allí con la cultura catalana y bueno, y el encuentro con España de nuevo, el encuentro con la tierra, con nuestra tierra, con nuestro... Muy interesante y con muchas amistades y muchas vivencias. Y bueno, eso fue ese encuentro con Barcelona. Y de nuevo el mar, siempre el mar. Ese mar me va conectando todo como subterráneamente por todas. De hecho, yo me sentía conectada a Marruecos, a Cartagena, y
incluso a Montreal a través de saliendo hacia el océano Atlántico y luego metiéndote por la desembocadura del San Lorenzo y de nuevo en Montreal, a través del agua. Esa conexión de todos a través del agua. Valiente río. A escasos 15 kilómetros de otro puerto, el de Indias, o sea, Sevilla, un pueblo que tiene por apellido el nombre de su río, Guadaira. Reclama su lugar, se llama tu lugar en la palestra, para que le enseñes lo que sabe, para que le muestres lo que tu alma siente. Instituto Cristóbal de Monroy. ¿Qué es lo que tu memoria alberga? Pues mira, estando en Barcelona, había que pedir traslado y pedí, me parece que fueron 300 institutos. Y el primero que puse, el primero de todos, fue el Cristóbal de Monroy, de Alcalá de Guadaira. Porque tenía un compañero en el instituto, que era andaluz, y me dice: Cristina, en Alcalá hay un castillo precioso, hay un hotel estupendo, que yo pasé allí mi noche de boda, me contó. Y hay unos dulces y un pan que no veas. Dice, y además lo tienes muy cerquita de Sevilla, que puedes ir y venir. Y digo, pues mira, me voy a pedir el Cristóbal de Monroy. Pedí en primer lugar, de los 300 sitios que pedí, el Cristóbal de Monroy. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Que me dieron el primer instituto que pedí, el Cristóbal de Monroy. Y aquí vine. Y cuando llegué y descubrí Sevilla y descubrí Alcalá, ya pensé, por fin he encontrado un puerto donde me quiero quedar. Puesto que no puedo quedarme en Larache, que es el lugar donde nací. Esto es lo más parecido a lo que yo deseo que sea mi casa, mi lugar. Y aquí me quedé para siempre ya después de eso. O sea que he ejercido como profesora del instituto ya desde entonces hasta que me he jubilado. Y aquí me gustaría morirme, la verdad, y confundirme con el albero de Alcalá. Hermoso. ¿Cómo crees que debe enseñar una maestra? Con el corazón. Teniendo en cuenta que lo que tienes enfrente son seres humanos y que lo importante no es solamente que tú les enseñes las matemáticas, la lengua o el idioma. Lo que hay que enseñarles es la vida, a ser personas, a tener metas, a tener ilusiones, a que les gusten las cosas y tengan ganas de que su vida tenga sentido. Yo pienso que ese es el primer mensaje que tiene que transmitir un maestro. Un maestro no enseña solamente su asignatura, lo que hace es fomentar la curiosidad de ese alumno para que ese alumno desarrolle lo que lleva dentro. Y eso yo creo que es lo principal. Luego la asignatura, pues sí, pero la asignatura es en realidad secundaria. Lo principal es lo otro. Es ese ser humano que está desarrollándose delante tuya, ayudarlo a que sea lo más potente posible en sus capacidades. La educación tiene parte de magia. La magia la hace un mago, el que está al frente de una colección de alumnos, por un grupo de alumnos. Y ese grupo de alumnos te ofrece momentos maravillosos que se quedan guardados en tu corazón para siempre. Dinos alguno de esos momentos que nunca vas a olvidar. El momento, pues fíjate, el tener aquel grupo, cuando yo llegué aquí al instituto, al tener aquel grupo que llamábamos los griegos, con los que monté una obra de teatro que se llamaba La guerra de Troya no tendrá lugar. Y una obra de teatro pacifista totalmente, y haber seguido la huella de todas esas personas y una persona muy especial, Ana Corripio, para mí muy especial, mi amiga. Y el ver cómo esas personas han ido desarrollando un poco la simiente de aquella primera simiente que sembraste, eso para mí es muy especial, muy especial. Luego he tenido muy buenos momentos, siempre he querido mucho a mis alumnos y yo creo que cuando uno se da y quiere, los alumnos lo sienten y te lo devuelven. Entonces eso es muy importante. Entonces cuando
A veces me paseo, ya que llevo unos cuantos años jubilada, a veces me paseo por la calle y me encuentro con alumnos, me dicen, Cristina, hola, y se acercan y se cruzan de acera y me vienen a preguntar cómo estoy y me abrazan, bueno, con el COVID menos, pero ese abrazo me sabe a gloria porque yo digo, bueno, esta persona se acuerda de que tú le diste algo más que a lo mejor es el francés o el inglés que le estabas enseñando. Le estabas dando bastante más que eso, bastante más. Y luego, de alguna manera, se les quedó. Y guardan ese recuerdo tan cálido. Así que tengo muy buenos recuerdos de toda mi vida profesional. Ha sido muy placentera, me ha devuelto más de lo que incluso he dado. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you La leave mujer, me. siempre presente en tu lucha. En 1991 coordinas un proyecto de la Unión Europea para reintegrar a mujeres con dificultades en el mercado de trabajo. Tráenos al presente ese proyecto tuyo. Pues se trataba precisamente de escoger a mujeres en una situación de divorcio, de desastre, o sea, de desvalimiento por separaciones, divorcios, viudedades, y que se encuentran de pronto con una familia que mantener y sin recursos porque se les ha roto la vida. Entonces, bueno, con una cierta edad y con unas ciertas dificultades. Entonces se trataba de un proyecto para ayudarlas a reintegrarse de nuevo en el mercado de trabajo, buscar dónde había nichos de trabajo y volverlas y darle los recursos para que pudieran buscarse la vida, el resto de sus vidas y ser independientes. Entonces, bueno, pues fue un proyecto en coordinación con Italia, con Alemania y con Francia y bueno, muy interesante en ese momento. Abandoné todo para dedicarme a ese proyecto durante un tiempo y bueno, porque me parecía que las mujeres nos tenemos que ayudar a salir adelante siempre. Lo femenino reclama más espacio en la dualidad. No puede crecer lo masculino a costa de lo femenino que lo deja en el suelo. Tenemos que crecer juntos, las dos partes igual, el yin y el yang. No puede ser ninguna parte más superior a la otra. La presencia de la mujer se hace más evidente. Te conviertes en empresaria. Y la Federación Internacional de Mujeres Empresarias sabe reconocer tu labor, concediéndote el primer premio en 1998. ¿De qué empresa se trataba? Y dinos qué gestión hacías tú en esa empresa. Se trataba de la empresa Clara Campoamor. Y la gestión era llevar el Hotel Oremara, que lo habíamos cogido después de la Expo del 92, estaba quemado, y volverlo a la luz, darle luz de nuevo a ese hotel tan extraordinario, tan bonito, en un sitio tan privilegiado. Entonces, bueno, el proyecto consistía en que todo el equipo, en la medida de lo posible, fuera femenino. Entonces, en igualdad de condiciones, siempre se suele dar prioridad al empleo al hombre, por lo menos tradicionalmente antes se le daba prioridad al hombre sobre la mujer. Y en nuestro caso, en igualdad de condiciones, intentábamos darle prioridad a la mujer sobre el hombre, pero simplemente por una cuestión de compensación. Teníamos también algunos hombres súper encantadores en el equipo y que colaboraban con todo. Y bueno, el hotel despegó bastante. Nos dieron este premio la Federación Internacional precisamente en Barcelona.
y otros premios más nos concedieron durante ese periodo, incluso como la gestión femenina completamente, porque yo era la directora. Yo era la directora, entonces pues la gobernanta y la administradora y la maître, que me costó un trabajazo convencerla para que fuera maître, porque no quería, que no, que yo no quiero, yo que sí, que tienes que ser maître tú. No había manera, que yo no voy a poder. Me costó mucho convencer a nuestra maître, que fue encantadora, y Ana, se llamaba también, Ana, y bueno, y el proyecto salió adelante y el proyecto fue muy exitoso. E incluso nos hicieron hasta un reportaje de la BBC de Londres, sí, como una empresa que había creado, pues bueno, muchos puestos de trabajo y que funcionaba perfectamente, hacíamos muchas bodas, teníamos muchísimos extranjeros, en fin, que el proyecto funcionó. Fue una satisfacción para nosotros, para nosotras y para todos, para todo el equipo, que aquello funcionara y que estuviera tan bien. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Te devuelvo la memoria, tu primera novela. ¿Qué quieres mostrarnos con tus relatos? ¿Qué lazos guarda con tus vivencias del Larache? Mira, Te devuelvo la memoria es precisamente que todo aquello que viví en Marruecos, esos primeros 14 años que yo viví allí, no desaparecieran, porque fueron tan ricos en experiencias. Piensa que aquella era una sociedad en la que convivíamos los musulmanes, los judíos y los cristianos, y luego también otras religiones y otras nacionalidades, en perfecta armonía. Yo siempre lo digo, en mi infancia había una niña que se llamaba Sarita, que era judía, pero había también otra que se llamaba Mina, y luego había otra que se llamaba Loli. Es decir, mis amigas de la infancia pertenecían a culturas distintas y nos entendíamos mal. Había otra también que era hindú. Es decir, aquella cultura tenía tal riqueza y al mismo tiempo era una muestra de que es posible convivir respetándose los unos a los otros. Toda la gente que vivimos esa experiencia del protectorado nos hemos quedado muy impregnados de esas vivencias, de esa tolerancia, de ese respeto, de ese enriquecimiento que supone que el otro es distinto y que tú lo estás viendo y estás participando de sus fiestas, de sus circunstancias, de sus vidas, y eso no quiere decir nada, eso quiere decir simplemente que la capacidad de tolerancia y de respeto entre los seres humanos existe y que las guerras de religión y todas las guerras en general son un invento del diablo y que no deberían de existir, porque nosotros, todos los que vivimos en el protectorado, podemos demostrar que se podía convivir, pero con toda la tranquilidad y con toda la felicidad, con otras culturas y con otras religiones. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Por qué escribí Te devuelvo la memoria? Que además me costó muchísimo tiempo, porque yo me crié con mis abuelos y esa es la historia de una mujer valiente, de una mujer que rompe los esquemas y que lucha por la supervivencia de ella y de su familia, contra viento y marea, teniéndolo todo en contra además, todo, absolutamente todo. Entonces mi abuela había desaparecido, Larache había desaparecido y yo les devuelvo la memoria. La historia de Doña María, esa mujer que se casa súper enamorada del capitán y que el capitán al poco tiempo deja de verla, pero ella sigue ahí luchando hasta el final. Y es el Larache que aparece rodeando a esa Doña María en ese contexto, y todos esos personajes que conocí en mi infancia de alguna manera, y si no los conocí, se parecerían mucho. Entonces, por eso escribí Te devuelvo la memoria, para resucitar todo aquello que había quedado en el olvido.
Canadá lucha por hacerse ver, por estar presente. País de invierno. Una mujer que lucha por un ideal. ¿Qué busca Clara? ¿Contra qué debe luchar? Clara es una muchacha que ha sido criada en la época de Franco, con todas las cortapisas que suponían en esa época para las mujeres la educación. Una educación muy restringida, en la que la sexualidad, por ejemplo, estaba prohibida antes del matrimonio y muchas cosas más. Las mujeres estaban muy cortapisadas en esa etapa. Habían perdido bastante voz y voto que habían tenido antes en la República, las habían perdido en esa etapa. Entonces, Clara emigra a Canadá y se encuentra allí con la realidad que yo me encontré, con aquella sociedad tan diferente, tan abierta, mucho más avanzada. Pero lleva una carga, lleva la carga de la educación, de la que a veces es muy difícil zafarnos. Entonces, pues, tiene que luchar contra la carga de educación que ha recibido para buscar la libertad, para buscarse a sí misma y encontrarse a sí misma. Entonces, País de invierno es el descubrimiento de ese país, de Canadá. También es el descubrimiento de un personaje mucho más libre que ella, con el que ella se contrapone, porque esta mujer está metida en unos esquemas de una educación muy restringida, mientras que se encuentra con otra persona en ese país, Daniel, que es todo lo contrario a ella, que tiene la libertad como forma de vida. En fin, es la historia de esa Daniel libertaria y libertina de alguna manera, y de esa Clara que tiene que luchar contra la educación que ha recibido para poder encontrarse a sí misma. Y bueno, esa es la historia de País de invierno. El grito de la mujer que reclama justicia, afecto y apoyo vuelve a latir con más fuerza en tu alma otra vez. Tu pluma no tiembla y denuncia, se enfrenta y reclama. Mujeres de luna llena, ábrenos su página. Mujeres de luna llena es la historia de esas tres mujeres, una musulmana, una judía y una cristiana. De nuevo, las tres culturas. Larache. De nuevo las tres culturas y de nuevo es el Larache, que está siempre en el fondo de mi memoria. Es el encuentro de esas tres mujeres en circunstancias muy difíciles de la vida y es un canto a la sororidad. La sororidad como el soror sororis, el hermana, el de mujeres, tenemos que unirnos para poder salir adelante de las dificultades que nos presenta la vida, porque la vida es una batalla, lo hablaba antes con Ana, la vida es una lucha. Entonces hay vidas que pueden ser muy, muy difíciles y las mujeres tenemos que apoyarnos las unas a las otras para ir, y por supuesto también apoyarnos en hombres que nos comprendan y que nos merezcan, para salir adelante y para poder vencer todas esas batallas tan duras que es desde que naces hasta que mueres. Entonces, mujeres de luna llena es esa judía, esa cristiana y esa musulmana que se ponen al mundo por montera para poder tirar para adelante todos sus proyectos vitales. Eso es. Una historia de superación. Hay algunas personas que me han dicho cuando la han leído, a mí me ha ayudado porque yo estaba deprimida y mira, he empezado a leer la novela y me ha gustado un montón y me ayudaba y me ha servido un poco de libro de cabecera. Incluso tengo una amiga que la pilló cuando estaba leyendo el libro, un tema de cáncer muy, muy severo, y me decía, me ayuda un montón a remontar las dificultades. Digo, pues ese fue mi objetivo cuando escribí Mujeres de luna llena. Escribir algo que nos pueda servir a todas para tirar para adelante. No. Iba a hablar, pero es que lo que pasa es que el tiempo se nos come. Vale. Entonces iba a hablar del cónsul francés de tu novela cuarta. Vamos a saltar un poco porque es que si no, no nos va a dar tiempo a tantas cosas que tenemos que hablar, Cristina. Muy bien.
El velo principal de la cultura es el olvido. Desolvidar el camino hacia la verdad. Respeto a la diversidad. Andalucía, un encuentro de culturas. Culturaira, la fuerza del desvelamiento. Culturaira, la sintonía del desolvido. La dualidad en equilibrio, lo caliente y lo frío, lo salado y lo dulce, lo cocinado y lo crudo, los fogones y tú, un mundo por conocer. ¿Qué sientes tú cuando entras en la cocina? Oh, me encanta cocinar. Me encanta cocinar. Es como ir mezclando sabores y mira, tengo un armario todo lleno de especias. A todas partes donde voy comprando las especias de los sitios donde voy. Y mezclar esas especias, porque las especias, fíjate, es curioso. Las especias no solamente sirven para dar sabor a los alimentos, sirven también, o en su origen yo creo que eran curativas. La canela, el comino, el clavo, todas las especias tenían un origen curativo. Entonces, el mundo de los olores, de los sabores, el mundo de la cocina es el mundo, yo creo que más interno mío. A mí me encanta cocinar y invitar a todos mis amigos a venir a comer y a compartir lo que cocino para ellos. Inventarme platos, además. Bueno, ¿lo vegetal o lo animal? Ambos, en realidad. Es como la dualidad masculina y femenina, no lo puedes separar. Lo vegetal, por supuesto, muchísimo. Yo creo que comemos demasiada carne y que comemos demasiada proteína animal y que nos conviene volvernos más herbívoros porque los recursos del planeta los estamos agotando y eso tenemos que tomar conciencia de ello, ¿vale? Tenemos que tener mucho más cuidado con nuestro planeta para que pervivan para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y yo creo que eso supone que nos dediquemos más a comer las legumbres, las semillas, las verduras y un poco de proteína porque necesitamos el hierro y los elementos que nos procuran las proteínas, pero teniendo en cuenta ese concepto. Y eso yo creo que sería también una forma de trabajar por la ecología del planeta, ¿sabes? Y acostumbrar también a nuestros hijos a que lo vean así, para que los recursos pues puedan perdurar, en efecto. Y cultivar también en la medida de lo posible, si nos es posible, lo que comemos. Porque ver crecer a una lechuga y luego comértela, eso no tiene precio. Eso es una maravilla. Eso vamos a hablar ahora. Vamos a escuchar un contratenor, Filip Jarowski. Oh, Te lo he preparado especialmente para ti. madre mía, gracias. Me parece maravilloso esa voz. Vamos a escuchar unos segundos de él. Belleza que nunca cesa, infinita paleta de colores que siempre sueña, que a sabiendas de su cambiante belleza coquetea con todo lo que le rodea. ¿Qué sientes cuando en tu jardín se hable una flor nueva? La emoción del descubrimiento cada vez, por pequeña que sea. La flor es maravillosa verla. La maravilla de la vida es lo que siento.
la maravilla de vivir. Mirar a un árbol de cerca, sentirse abrumado por su presencia, el gigante verde, una sombra fresca. Siéntate del árbol que más te apetezca. Deja que tu corazón lata. ¿Y qué sientes? ¿Qué piensas? Que los árboles son nuestros amigos y nos protegen, que los árboles son los que nos procuran que la atmósfera sea respirable y que no hay nada más hermoso que sentarse debajo de un árbol, simplemente a ver lo que tienes delante, y a contemplar la belleza de la vida. Agroecología, agricultura para la vida, vivaz y vivificante, como lo define el maestro Joaquín Araujo. Una agricultura que hace uso de la caricia en lugar de la tortura. ¿Qué cultivas en tu huerto? ¿Cómo ayudas a su crecimiento? ¿Tienes algún lenguaje para comunicarte con los seres que en ese huerto habitan? Por supuesto que sí. Bueno, sembré unas acelgas y ahora las tengo por todas partes. Las puedo regalar a todos los amigos. Sí, yo creo que sí, que la naturaleza hay que saberla contemplar, hay que saberla y sí que nos habla, claro que nos habla, nos ofrece vida, porque sin ella no podríamos estar aquí, en el planeta. Entonces, ¿cómo la cultivo? Pues me acerco. Y de la misma manera que me acercaba a mis alumnos y les doy cariño, me acerco. Y ese agua con el que riego es más que agua, es decirles, me gustaría verte crecer y disfrutar contigo y disfrutar de todo. Los huertos, la vegetación, la naturaleza. Nos alejamos los hombres cada vez más de la naturaleza y eso es un error. Tenemos que volver a la naturaleza para ser cada vez mejores seres humanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Leer para aprender, escribir para compartir, soñar para caminar, caminar para vivir, sentir para hacer sentir, llorar para aprender a reír, saber respetar para alcanzar la sensualidad y la sabiduría. Paula, de Isabel Allende, ¿qué te ha regalado la lectura de ese libro? La emoción profunda, la belleza y también, bueno, la capacidad de transmitir el amor intenso de una madre hacia su hija, ¿no? La emoción, sobre todo la emoción. Yo creo que el leer es vivir dos veces, es vivir la propia vida y vivir también la vida de los personajes con los que estás compartiendo. Entonces es fundamental. Las personas que no leen, yo me pregunto a veces cómo pueden vivir, porque viven solamente un poquito, porque vivir plenamente es también vivir esa otra vida que vives cuando lees y tu imaginación se desborda y bueno, leer a Paula es sentir el dolor de Isabel Allende cuando perdió a esa hija y sentir también la hermosura que significó la vida de Paula y todo lo que dejó de hermoso tras de ella. Preciosidad, una preciosidad. Me encanta el lenguaje además de Isabel Allende. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Ambos se iban dejando traicionar por los recuerdos.
hablándose sin quererlo, queriéndose sin decirlo, y terminaban muriéndose de amor por el suelo, embadurnados de espumas fragantes. Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera. ¿Crees que el amor se hace más grande y noble en la calamidad? Bueno, la calamidad prueba la grandeza del amor. Cuando todo es fácil, pues uno puede dudar con respecto a lo que es la profundidad del amor. Pero cuando vienen las tormentas, que todo lo arrastran, que todo lo asolan, ahí es cuando realmente sabes la profundidad de la persona que te ama y a quien tú amas. Es decir, que las calamidades son una prueba del verdadero amor. El que se soporta y el que resiste a esos maremotos, a esos terremotos, es porque es un amor profundo, verdadero, sincero, auténtico. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe. La dualidad se ha roto. Uno de sus dos elementos crece a costa del otro. El desequilibrio causa dolor, injusticia, desamor. Aristócratas, religiosos, políticos y provincianos, todos ellos forman parte de la atmósfera opresora, machista e hipócrita que atrapa a Ana Ozores. Su protagonista, el vivo retrato de la mujer de aquella época. Desdichada, infeliz, que pertenece por herencia a la burguesía, pero después depende del círculo social que le rodea, mientras sufre de la inestabilidad emocional que le causa el debate entre el deseo y el deber. La regenta es el retraso de la sociedad española del siglo XIX, es su propio retrato. ¿Qué parte de ese retrato, mostrado en esta obra de Leopoldo Alas Carrín, continúa vigente en nuestra sociedad actual? Pues yo pienso que afortunadamente la sociedad se está liberando de muchas ataduras y de muchas contradicciones, y que hoy día nuestra juventud es más libre que en las generaciones anteriores, pero todavía quedan muchos rastros de esa dualidad entre el deber y el deseo, todavía. Pero bueno, yo pienso que en efecto, quizás en la generación mía todavía queda más, pero yo tiendo a pensar que los jóvenes ya eso ha quedado atrás y que hoy día se puede vivir más en función de lo que uno realmente desea, con más sinceridad y que en las generaciones anteriores. Yo creo que esa gran novela extraordinaria de Leopoldo es un retrato de lo que fuimos y de lo que deberíamos evitar en las generaciones futuras, que las jóvenes sean más libres de hacer y de vivir lo que tengan que vivir, sin tanta cortapisa y sin tanta cortapisa social, sobre todo, tanto deber, esa religión tan opresiva. Entonces, es lo que desearía y es lo que yo pienso que leer o aprender de las cosas que hemos hecho mal para mejorar en el futuro la convivencia, la sociedad. Ese sería mi deseo y también lo que me gustaría transmitir en mis novelas. La magia se hace presente. La palabra escrita cede su espacio a un lenguaje que cuenta historias en un corto espacio de tiempo, que no se detiene, que no te permite reflexionar a fondo en el tiempo en que discurre. La imagen en movimiento, la palabra suficiente y la música, un pincel que retoca los momentos más destacables,
conforman un trío llamado cine. Cinema Paradiso, Giuseppe Tomatore, Ennio Morricone y un maravilloso elenco de actores y actrices dan vida a la declaración de amor al cine. ¿Qué emociones provoca en ti recuerdo de esta película? Es una de mis favoritas. Cinema Paradiso es una de mis películas favoritas y es pues la emoción de toda la vida, desde que tienes uso de razón, porque yo ya nací con el cine, claro, y de ver en la pantalla esas historias de amor, de desamor, y de vivir esa emoción durante esas 2 horas, comer pipas como comíamos en el cine. Y Cinema Paradiso es el resumen de esas vivencias, de las vivencias de los que estamos ahora, que hemos vivido toda nuestra vida emocionados y atrapados por el cine. Lo resume, lo condensa y al mismo tiempo esos besos que recibe como herencia de quien le enseñó todo en la vida, esos besos recuperados de esas películas que habían sido todas censuradas, esa escena es de una hermosura tal y de una libertad tal que cada vez que la he visto, y yo creo que la he visto muchísimas veces, siempre lloro. Igual Preciosa. me pasa. Nacer con la capacidad de sentirte partícipe de la divinidad, con la de crear a partir del barro, de la piedra, que forma la esencia de la tierra. Camille Claudel nació escultora, pero para ella volvió a romperse el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. El exceso de luz que se proyectaba sobre su maestro Rodin hacía que la sombra de este fuese demasiado larga, y tras esa sombra no había espacio para que Camille pudiese recibir luz alguna. Primero alumna, luego musa y por último amante. Entregar tanto para acabar recluida en un sórdido psiquiátrico en el que no se le permitía ni siquiera las visitas. Gracias a ella se demostró que es posible esculpir la emoción. Defiéndenos a Camille, por favor. Yo creo que las esculturas que ella hizo fueron tan hermosas. No me gustaría solamente hacer la comparación, y una fuerza impresionante. Yo creo que por el hecho de ser mujer tuvo... la cortapisaron completamente, la hicieron polvo y la encerraron. Porque su pasión, su arte, en esa época no se podía comprender. Y ella venía de una familia, además, la familia de Claudel era una familia muy católica y muy intolerante. De hecho, no fueron a visitarla cuando estaba recluida. Mi hermana muy querida, pero nunca fueron a visitarla. Entonces, yo creo que lo que le ocurrió a Camille Claudel le ocurrió por ser mujer, lo cual encuentro que es una artista apasionada que quería vivir la vida libremente, el amor, etc. Era intolerable en esa sociedad y en ese momento. Por eso yo creo que fue la razón principal, porque yo creo que todos los artistas, ¿no?, están un poquito locos, ¿no? Y bueno, ella tenía también su dosis de locura, pero era una dosis de locura que a lo mejor en estos momentos la hubiésemos podido aclamar. Lo que le ocurrió a ella es inconcebible que hubiese podido ocurrir hoy día. Es muy injusto. Injusto. Totalmente injusto y terrible. La condenaron al olvido, a pudrirse durante el resto de su vida por querer ser libre y por querer
por tener una pasión por el arte y por ser una gran, gran artista. Y una gran mujer. Y una gran mujer, bellísima. Mediterráneo. Oh, me encanta. Tu palabra suena a serenidad, a reivindicación, a fuerza, a esperanza, a camino por andar, a abrazos por dar, a silencios de respeto, a oraciones en el mar, a semillas que germinan, a pétalos por contar. Bajo la sombra de este árbol que protege a Culturaira, quiero escuchar ese poema de Antonio Machado que emociona tanto tu corazón. Yo voy soñando camino. ¿Lo tienes aquí? Sí, tengo esa parte que tú me escribiste. Eso es lo que tú querías hacer. Yo voy soñando caminos. Y esta frase que siempre digo. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Gracias, Cristina, por compartir con nosotros tu caminar, tu aroma impregnado, el sentir de la palabra. Y la palabra no callará jamás. Y la próxima semana tendremos un breve descanso. Hemos cedido la hora de nuestro programa al carnaval de nuestra ciudad. Pero el jueves siguiente, el día 24, volveremos a encontrarnos en un callejón que revive todos los rinconcitos de la memoria. En un callejón que visitaremos de la mano de nuestro amigo Jesús Mejías. Sonia y yo estaremos allí, esperándote. No faltes a la cita, que paso lista. Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, la cultura sin fronteras. Culturaira, vidas por compartir. Culturaira, un programa para ti.